Hola, bienvenidos a InPhase Records, mi nombre es Eric Fajardo y en el video de hoy te muestro 7 elementos imprescindibles para comenzar tu home studio en 2025. Y bueno, un pequeño extra al final, así que no te lo pierdas, ponte cómodo y vamos a comenzar. El home studio no puede existir sin un tratamiento acústico básico. Es esencial tratar las primeras reflexiones y algunas resonancias molestas, ya que esto influye en la calidad de la grabación y la mezcla. Te lo digo por experiencia, no hay manera de corregir en la mezcla algo que salió mal en la grabación. Las resonancias de un cuarto no tratado pueden arruinar tus tomas por completo. Recuerdo cuando inicié mis primeros pasos en este fascinante mundo de la grabación, cuando descubrí que existía un software donde tú podías grabar y mezclar tus propias canciones. Eso me voló la cabeza, me volví loco y empecé a grabar covers de mis bandas favoritas de inmediato. En aquel entonces utilizaba baterías digitales porque no contaba con una batería real y grababa mis guitarras y mis bajos de una forma realmente espantosa. Conectaba directamente la guitarra a la computadora con un adaptador barato, lo recuerdo bien, sin contemplar la impedancia del instrumento, sin utilizar una caja directa. Todo muy mal en absoluto, pero bueno, a pesar de todo esto, yo sentía que todo sonaba bien, que iba tomando forma. ¡Ay, pero qué idiota! A mí me sonaba bien porque, bueno, las baterías digitales, al ser digitales, no se ven influenciadas por la acústica del lugar. Las guitarras y los bajos eléctricos, porque no grababa instrumentos acústicos, pues al ser instrumentos que utilizan pastillas, que no son más que micrófonos de inducción electromagnética, pero que generan un voltaje extremadamente pequeño, pues tampoco se ven influenciados por la acústica del lugar en realidad. El problema llegó realmente cuando tocó el turno de grabar las voces. Ahí sí que tuve que utilizar un micrófono dinámico con su patrón polar cardioide. Y pues sucedió lo que tenía que suceder. El micrófono hizo su trabajo y lo hizo excelentemente bien. Capturó mi voz, pero además de eso, capturó pues todas las deficiencias acústicas del espacio. Todas las resonancias, todos los rebotes se colaron en las grabaciones. Y esos rebotes, esas resonancias estaban aniquilando mis tomas. Simplemente me era imposible hacer que esa voz se asentara en la mezcla. Era como si los instrumentos iban por su lado y la voz por un lado completamente distinto. Era muy difícil, no se le podía dar presencia porque ya traía una reverb natural, no había ecualización, no había proceso ni plugin en ese tiempo que te ayudara en lo absoluto a corregir el problema. No había inteligencias artificiales que se encargaran de eliminar las características sonoras del cuarto, de la toma, y dejarte simplemente la voz limpia, como si se hubiese grabado en una sala acústicamente tratada. En ese tiempo pensar eso era simplemente ridículo, impensable e inimaginable. Hoy en día sí que con los avances tecnológicos en inteligencia artificial aplicada al audio se puede lograr de manera impresionante. Es muy loco cómo eso se puede generar, como puedes básicamente quitar las características del cuarto de la toma y quedarte solo con la voz, y que esto pareciese que se grabó en un entorno completamente distinto y probablemente acústicamente controlado. Es una maldita locura. Pero bueno, en aquel entonces eso no existía. Además de que, hoy en 2025, si tú quisieras utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, pues claro que vienen con un costo, no son gratis. Las versiones gratuitas harán las cosas a medias y siempre serán una buena herramienta, pero en un contexto profesional seguramente que se van a quedar cortas, por lo que si quieres utilizar una de estas herramientas de forma profesional, pues tendrás que pagarla. Es ahí donde tendrás que enfrentar la decisión hoy en 2025 de si quieres pagar constantemente por inteligencia artificial y aplicar un proceso de limpieza a todas y cada una de las grabaciones que realices en tu estudio, o te decidirás entender las deficiencias acústicas de tu lugar de trabajo, y pues aprender a controlarlas, aunque sea de cierta manera, hacer una inversión de tratamiento acústico una sola vez en tu vida y empezar a hacer grabaciones de forma decente. La decisión ahí será tuya, pero en mi caso, sin dudarlo, elijo el tratamiento acústico y es por eso que se queda aquí, en el puesto número 1. El cerebro del home studio. Aquí sucede todo: la captura, el procesamiento, el almacenamiento de todo lo que grabemos, produzcamos y lo que sea que se te ocurra. Trabajar con audio, dependiendo de la densidad de tus proyectos, puede requerir ciertas exigencias del ordenador.
Yo no soy informático, pero de manera resumida y aventurada podría aventar así al aire el parloteo de que son 3 o 4 elementos los que nos ayudarán a ganar el juego en el home studio. Antes de revisarlos y romperte la cabeza para armar un PC desde cero, te informo que en pleno 2025 las mini PCs, si es que no te obsesiona la idea de utilizar Mac, pueden llegar a ser verdaderos aviones de combate y ya vienen con todo lo que necesitas. Solo hará falta considerar a la hora de comprar la tuya los puntos que a continuación revisamos. Para hacer esto sencillo vamos a considerar 2 factores, puntaje total y puntaje del testeo de un solo hilo. No te compliques con los conceptos, solo hazle caso a los números. Para trabajar con audio se recomienda un puntaje total mayor a 3000 como mínimo, y sobre el puntaje del testeo de un solo hilo, entre más alto, mejor. No ahondaré en detalles, pero sí quiero que entiendas un poco del porqué de esta situación. Los procesadores de computadora, dependiendo de los núcleos que tengan, pueden ejecutar mejor desempeño en procesamiento paralelo. Esto es importante en informática porque regularmente una computadora ejecutará distintas tareas simultáneamente. Abrir distintos softwares, navegación por internet, reproducción de video, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que ejecutar estas tareas una por una de manera lineal volvería al sistema algo ineficiente. Sin embargo, al ejecutar procesos en paralelo es posible llevar a cabo múltiples tareas simultáneas con eficacia. Pero para nosotros, el testeo de un solo hilo es importante porque cuando procesamos audio, por ejemplo, una pista la cual tiene los siguientes insertos, saturación, ecualización y compresión, se requiere que el procesamiento de estos complementos se ejecute de manera lineal y no en paralelo. ¿Y esto por qué es así? Pues vamos a compararlo con el pedalboard de un guitarrista. Un guitarrista, para los que estén familiarizados, pues conectará sus pedales de forma lineal, en serie, uno tras otro, con la finalidad de encontrar un sonido en concreto. Si nosotros nos ponemos a colocar o a intercambiar el orden de estos pedales, el sonido final de la guitarra será inevitablemente distinto. Esto sucede porque, al estar los pedales conectados en serie, cada proceso que afecte a la señal influirá en cómo se va a comportar el siguiente proceso en la cadena. Es decir, que si tienes un ecualizador funcionando, este podrá determinar cómo va a comportarse el compresor una vez que la señal llegue a este ya ecualizada. Dicho esto y volviendo a nuestro ejemplo de la pista con los 3 insertos, el CPU no puede procesar estos complementos de manera paralela porque eso representaría estar cambiando el orden de manera aleatoria de estos procesos, resultando en un sonido diferente cada vez que le des al play. Pero al procesarlos de manera lineal, el sonido siempre será el mismo, pues se respetará la cadena de procesamiento en su orden original. Es por eso que el puntaje del testeo de un solo hilo será de gran importancia para trabajar con audio. Ahora, ¿yo cómo sé el puntaje de los procesadores? Pues te dejo en la descripción un link donde podrás comparar distintos procesadores, obtener el puntaje total y también el ranking del testeo de un solo hilo. Ahora, si todo esto te abruma y te importa menos que saber lo que yo me comí el día de hoy, te puedo recomendar hoy estando a inicios de 2025 por parte de AMD desde un Ryzen 7 de la serie 9000 para arriba y por parte de Intel desde un Core i5 14600 o superior. 16 GB como mínimo creo que funcionarán perfectamente bien, 32 GB sería óptimo y más de 32 para trabajar con audio creo que ya sería algo excesivo y tal vez innecesario. Para el almacenamiento, un disco de estado sólido de 1 TB es un muy buen punto de partida. Esto cubrirá no solo la densidad de tus proyectos, sino también el espacio necesario para almacenar el software, plugins, instrumentos virtuales y herramientas adicionales que puedas necesitar. Si se puede optar por una mayor capacidad es mucho mejor, pero 1 TB está muy bien para empezar en el home studio. Este elemento no es precisamente imprescindible en el home studio, pero con el avance en el desarrollo de complementos plugins y sus interfaces visuales cada vez más interactivas y estéticamente atractivas, incluso animadas, podría ser buena opción agregar una tarjeta gráfica básica para fluir con mayor velocidad a la hora de procesar señales durante la grabación y mezcla. En mi caso, mi computadora cuenta con una Radeon Graphics 8-core a 2000 MHz. No sé muy bien lo que esto signifique, pero en cuestión de gráficos la verdad es que no tengo ningún inconveniente. Si además de trabajar con audio trabajarás video, esto puede ser de mucha utilidad. De lo contrario, hasta donde yo entiendo no es completamente necesario integrar la tarjeta gráfica, pero si tienes la posibilidad, adelante.
El Google Translator del Home Studio, el elemento que te permite comunicar los idiomas del mundo analógico y físico de nuestra realidad con el mundo digital y virtual que sucede dentro de la computadora. Si no sabes exactamente qué es una interfaz de audio, te dejo una tarjeta acá arribita con un video que lo explica a detalle. Para efectos de este episodio, consideremos que la interfaz ideal para ti dependerá de tus necesidades de grabación. Si tú utilizas samples, instrumentos virtuales y lo único que requieres es grabar voces, una interfaz de 1 a 2 canales te será suficiente. Por otro lado, si necesitas grabar un instrumento complejo como una batería acústica, por ejemplo, podrías requerir desde 2 hasta 32 señales en simultáneo. En un home studio se puede realizar una buena grabación de batería con 8 o 10 canales, inclusive con menos, pero eso lo veremos en otro video. Ahora, las interfaces comerciales dedicadas al home studio suelen venir con un máximo de 8 canales de entrada para grabación en simultáneo y con algunas opciones de expansión hasta 16 canales con preamplificadores externos, lo cual suele ser más que suficiente para cualquier grabación. Cualquiera que sea tu caso, encontrarás distintas opciones tanto de 2 canales como de 8, con precios desde lo realmente accesible hasta lo ridículamente caro para el ciudadano promedio. Podrás decidir dependiendo tu presupuesto. Como recomendación personal y sin patrocinio de ningún tipo, para presupuestos ajustados, pero pensando ya en grabaciones decentes, algún modelo de Audient o Scarlett Focusrite ofrecen opciones con muy buenas prestaciones para ti. De ahí para arriba, gástate tu dinero como quieras. Algunas otras opciones por debajo de los modelos mencionados, claro que te pueden servir para trabajar, pero tendrán sus limitaciones. Al igual que con la interfaz de audio, la microfonía del estudio dependerá de tus necesidades de grabación. Si tu caso es el de solo grabar voces, no necesitas más que un solo micrófono y dependiendo del presupuesto puedes utilizar perfectamente un dinámico como el SM58, un verdadero clásico utilizado mayormente para voces en vivo, pero que funciona excelente para el estudio también. Si tu presupuesto lo permite, un 414 de AKG en el home studio sería una joya, y ni hablar de un Neumann U87 o algo por el estilo, pero un solo micro, sea cual sea tu presupuesto, cubrirá tus necesidades. Si por otro lado necesitas grabar distintas fuentes en simultáneo, regresando al ejemplo de la batería, podrías necesitar una combinación entre micrófonos de condensador, dinámicos y de listón, dependiendo los gustos. Podrías incluso omitir alguno de estos y usar solamente condensadores y dinámicos, o listón y dinámicos, o simplemente dinámicos. Recuerda que son herramientas, no te vuelvas loco, las herramientas más caras siempre son las más cómodas para trabajar, pero si un día decides que grabarás con puros dinámicos, ejemplo SM58, se puede trabajar perfectamente. Incluso puedes grabar sin tantos micrófonos. Hay técnicas de microfoneo que permiten obtener un buen sonido de la batería con 4 o incluso 2 micrófonos. Una configuración inicial para batería podría ser 2 micrófonos condensadores como overheads, digamos AKG 414 o AT2020 de Audio-Técnica, un dinámico SM57 para la caja y un Beta 52 para el bombo. Pero la verdad es que todo esto suena algo caro, ¿no? No te preocupes, la verdad es que en realidad incluso con 2 micrófonos de condensador, digamos los AT2020 de Audio-Técnica, que son relativamente económicos, y agregando un par de herramientas digitales gratuitas que puedes encontrar en internet, puedes lograr un excelente sonido de batería, pero eso lo vamos a ver en el próximo video, así que no olvides suscribirte, dar like, compartir y activar notificaciones para que no te lo pierdas. Muy bien, en cuanto al DAW, el software de grabación, la verdad es que hay una gran variedad en el mercado. La verdad es que aquí no te hagas bolas, no te molestes por preocuparte cuál es mejor, cuál es peor. Elige el que más se acomode a tus necesidades, con el que más te sientas cómodo. Lo realmente importante es estudiarlo a detalle, conocer los atajos de teclado, las herramientas, las funciones que te ofrece. El DAW por sí mismo no va a ser nada especial por ti, lo que sí marca la diferencia es el conocimiento profundo de la herramienta. Yo personalmente soy un usuario certificado de Pro Tools, las certificaciones están justo por allá, pero a mí me gusta más Cubase. Yo ya tengo un workflow desarrollado con Cubase y es el que utilizo. Tú elige el que más bonito te parezca si quieres, o si no hay presupuesto para pagar alguna licencia de los más populares, hay opciones gratuitas como Reaper o Cable que también son fenomenales. Lo que de verdad hace la diferencia, reitero, es conocerlos a detalle, estudiarlos a fondo.
Los monitores son tu referencia auditiva, son la herramienta que influirá en cada decisión que tomes al aplicar ecualización y cualquier tipo de proceso de dinámica o de tiempo en tus mezclas, por lo que unos buenos monitores sería quizá la mejor oportunidad que tienes para invertir un buen dinero, ya que entre mejor sea la fidelidad de tu referencia, es decir, entre mejor sea la capacidad de tus monitores de reproducir de manera equilibrada todo el rango de frecuencias audibles por el ser humano, más verídica será la información que llegue a tus oídos y por ende podrás tomar decisiones adecuadas a la hora de aplicar procesos en la mezcla. Ahora, yo sé que para este punto ya llevamos bastante dinero gastado en el home studio y no todos tenemos la oportunidad de permitirnos unos monitores de gama alta. Lo óptimo sería que en esto sea donde inviertas un poquito más, pero si el presupuesto cada vez se va reduciendo y no es posible gastar tanto, no te apures. Lo importante en este oficio es la música, es el arte. Podrás tener los mejores monitores, mezclar como los dioses, lograr sonidos merecedores del Grammy, pero si la música no tiene alma, si el artista no es bueno, no transmite emoción, pues todo lo demás se vuelve irrelevante. Recuerda que una buena canción con un mal sonido siempre impactará más a la gente y a la audiencia que una fea canción con la mejor producción del mundo. Incluso si consigues unos monitores económicos como unos Presonus o unos Behringer, o inclusive si conectas dos bocinas de algún estéreo viejo que ya nadie utiliza a uno de estos amplificadores de potencia que puedes encontrar en internet, ya está, listo, tienes un sistema de monitoreo. Lo verdaderamente importante será familiarizarte a detalle con el cómo suenan, entender su comportamiento. Recuerda que toda la música que escuchas en plataformas digitales ya pasó por un estudio de grabación, ya pasó por una mezcla profesional y por un control de calidad para poder salir al mercado. Así que utiliza todas estas referencias para poder realizar bien tus mezclas. No mezcles en función de querer reparar las deficiencias de tus monitores, como por ejemplo quererle subir a los graves un montón porque pues tus monitores simplemente no son capaces de reproducirlos y tú no los estás escuchando. Si tú haces esto, en el momento en el que reproduzcas tu mezcla en un sistema de alta calidad que sí sea capaz de reproducir estas frecuencias, los bajos te van a sonar completamente descontrolados. Entonces lo importante aquí es ser consciente de las herramientas con las que contamos, conocerlas a detalle y mezclar en función de ello. Aunque los músicos con los que trabajaremos regularmente contarán con su propio equipo, sus instrumentos, me parece fundamental contar con un backline en el estudio, instrumentos por lo menos de una gama media que puedan salvar el día para una grabación, contar con elementos básicos de una banda tradicional de rock independiente como la batería, el bajo, una guitarra, un teclado, un amplificador de guitarra, puede ser de mucha utilidad y salvarte en una emergencia. Dependiendo los estilos musicales, los instrumentos pueden variar, pero contar por lo menos con estos elementos básicos ayudará al desarrollo de cualquier proyecto. Bien, llegamos al bonus, los accesorios. La verdad es que en el home studio existen un montón de accesorios que pueden volverse imprescindibles para trabajar. Algunos no tanto, pero bueno, es por eso que están aquí en el apartado de El Extra. Número 1. Cables TS y XLR fundamentales para la grabación. Número 2. Stands de micrófono imprescindibles para la colocación y estabilidad de nuestra microfonía. Número 3. Filtros anti-pop para evitar picos altos de presión al grabar voces. Número 4. Caja directa, imprescindible para igualar impedancias entre instrumento e interfaz, si es que la interfaz no cuenta ya con entrada de instrumento. Número 5. Plumillas distintos calibres. Impresionante cómo cambia el sonido del instrumento con solo cambiar la plumilla. Número 6. Cuerdas de guitarra o bajo y llaves salen en caso de emergencia. Número 7. Capotraste. Puede ser una herramienta que ayude a experimentar en una producción. Número 8. Auriculares para el monitoreo de músicos. No necesitan ser los más profesionales del mundo, al menos no en el home studio. Número 9. Amplificador de auriculares. Entre más salidas, mejor. Número 10. Desarmadores, cautín, soldadura y pasta. Resolver problemas de un cable suelto puede definir el éxito de un día de grabación. Número 11. Adaptadores para cables de 3.5 milímetros pueden ayudar en una emergencia. Número 12. Último pero no imprescindible. Un controlador MIDI puede acelerar en demasía tu flujo de trabajo, pero nada que no puedas hacer con el teclado y el mouse de la computadora. Bueno, pues ahí está, ahí lo tienes, una pequeña hoja de ruta para comenzar ya a lanzar tu música al mundo y, por qué no, también la de tus clientes. Sin más por el momento, yo te deseo todo el éxito en tus próximos proyectos. Nosotros aquí paramos, tenemos la toma y nos vemos en la próxima.